20, 30 metros, yo encontré al compañero Edgar Andrés Vargas, al cual ya tenía el disparo en la cara. ¡Peña, farsante, que matas estudiantes! Lo encontré y el compañero andaba medio agachado y bien herido, pues, o sea, sangrando a chorros. Cargamos como pudimos y seguimos corriendo y corriendo y corriendo y sintiendo los disparos todavía que impactaban contra los autos que estaban ahí a las... Haz de cuenta en la fila de autos, así, como detrás de los autos para evitar que nos dieran, pues. En 10.7 millones de hogares en México, al menos uno de sus miembros ha sido víctima de un crimen. En 2013, 123.470 secuestrados. Pero como siempre en Guerrero, y para más detalle, en Ayotzinapa, cuna de la insurgencia de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Vuelven a ser los normalistas los que encabezan el "ya me cansé" de la impunidad vuelta a gobierno. Entre versiones contradictorias, se difundió que el pasado 26 de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, tomaron en Iguala, Guerrero, 2 camiones que transportarían un contingente de estudiantes para participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México. Fatídicamente coincidente, en Iguala se celebraba el segundo informe de actividades de María de los Ángeles Pineda Villa, directora del DIF municipal, flamante esposa del alcalde José Luis Abarca, quien al tener conocimiento de la llegada del grupo de normalistas y suponiendo que boicotearían el evento de su esposa, ordenó a la policía municipal proceder contra los estudiantes. Versión que al paso del tiempo y las evidencias se ha venido desvaneciendo para poner al descubierto la colusión de grupos criminales, autoridades locales, estatales y federales, incluido el ejército, y dar cuenta de un crimen organizado desde el Estado. El resultado: 43 estudiantes desaparecidos, 25 estudiantes heridos y 6 personas asesinadas, 3 de ellas normalistas. Del terror y azoro inicial de la sociedad, esta pasó a la indignación y, acto seguido, a la digna acción. Y salimos a las calles, a las avenidas, a las redes sociales, al mundo. Lo que a continuación se narra da cuenta de las acciones colectivas que se originaron tras la barbarie del 26 de septiembre, abriendo cauces a la organización ciudadana para revertir la condición de injusticia e impunidad que padecemos desde hace décadas. 2 días antes de ocurrida la tragedia en Iguala, habían iniciado las movilizaciones de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en contra de la imposición autoritaria de un nuevo reglamento y de programas de estudio no consensuados. El conflicto en el Politécnico abrió la brecha por la que transcurriría la insurgencia de la sociedad civil. Tejida entre la madeja de la imprevisible sucesión de hechos que se desató desde entonces, la protesta social marcó pautas y alientos. Fueron las marchas, las protestas, las consignas, convertidas en presión política y no otra cosa. Iguala también volvió a mostrar que la movilización de la ciudadanía sí sirve de algo, sirve de mucho. Acostumbrado el poder a fabricar culpables y echar por delante a la carne de cañón, el día 30 de septiembre se da la noticia de la captura de 22 uniformados y cínicamente se explica
que los hechos de violencia en Iguala se debieron a un uso excesivo de la fuerza policíaca. La Cámara de Diputados, casi como un acto reflejo, decidió que la mejor manera de responder a la barbarie era crear una comisión más, que no ha dado resultado alguno. Sin comisión de por medio, el involucramiento de la policía comunitaria y cientos de voluntarios en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos pusieron al descubierto, por los rumbos de Iguala, 9 fosas clandestinas y 28 cuerpos no buscados, dando cuenta de una realidad soslayada. Guerrero es un estado fosa en la geografía del narcoestado. Es hasta el miércoles 1 de octubre que Enrique Peña Nieto, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y el hombre mejor informado del país, burdamente se deslinda del crimen de lesa humanidad, declarando que es el gobierno estatal quien debe asumir su propia responsabilidad. Pero no es sino hasta el 6 de octubre, 11 días después de la tragedia en Iguala, frente a la avalancha de evidencias de la responsabilidad de las autoridades federales y del clamor mundial por la exigencia de justicia, que el presidente se toma la molestia de declarar: lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y sobre todo que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de Iguala. En el marco de las atribuciones del Gobierno de la República y del Gabinete de Seguridad, he instruido a sus elementos para que tomemos acciones, participemos en lo que permita el debido esclarecimiento de los hechos, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley ante estos hechos. El presidente actuó tarde y mal. Human Rights Watch. La marcha del 2 de octubre en Chilpancingo evocó la memoria de los caídos en 1968 y elevó el clamor de 20,000 gargantas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y la consigna convirtió en caja de resonancia a todo el país en la voz de los miles que participaron en las marchas que se llevaron a cabo en Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Hidalgo, Baja California, Nayarit, Morelos, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México. La noticia de la atrocidad cometida por el Estado mexicano pronto trasciende las fronteras y empieza a ser parte de las agendas de organismos internacionales. La ONU condena el suceso y lo califica como uno de los hechos más terribles de los tiempos recientes. Mientras tanto, el Parlamento Europeo expresa su repudio a los hechos. Por su parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pide al Estado mexicano brindar medidas cautelares a los estudiantes sobrevivientes. 8 de octubre. En la primera jornada de acción global por Ayotzinapa, las redes sociales son el vehículo que amalgama la solidaridad en más de 80 ciudades alrededor del mundo. Se movilizan con la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. En París, Madrid, Londres, Nueva York, Los Ángeles y el Distrito Federal, entre otras ciudades, la acción es unánime y la demanda unívoca. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. ...14 de octubre... Las instituciones públicas de educación superior más importantes del país, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Autónoma Metropolitana, la Autónoma de la Ciudad de México, la de Chapingo y la Pedagógica Nacional, realizan un paro de 48 horas en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa. Como hecho inédito,
A la acción se suman estudiantes de instituciones tradicionalmente ajenas a las movilizaciones sociales, entre otras, el CIDE, el Colmex, la Ibero, el ITAM y la VM. En Guerrero, las acciones contra oficinas gubernamentales, realizadas por manifestantes, van en aumento. 22 de octubre. Nuevamente, en el marco de la segunda jornada global por Ayotzinapa, el tiempo y el espacio se comprimen por las redes sociales, haciendo de las protestas realizadas en todo el mundo una sola, y de las maneras más diversas. Ciudades como Ámsterdam, Buenos Aires, Sydney, Toronto, entre otras tantas, decenas de miles de ciudadanos las convierten en escenarios en los que se apoya la creciente exigencia del pueblo mexicano, que se vayan todos y que renuncie Peña. En la Ciudad de México, tras una multitudinaria manifestación, los padres de los normalistas desaparecidos le ponen un plazo al gobierno. Tienen 2 días para dar resultados. Un día después, Ángel Aguirre Rivero pide licencia a su cargo. En su lugar queda Rogelio Ortega, hasta entonces secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero. Las muestras de repudio a la acción del Estado mexicano y de solidaridad con los normalistas invaden escenarios. ¡Justicia! 30 de octubre. En un inédito encuentro, familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos se entrevistan con Enrique Peña Nieto y parte de su gabinete. ¿Por qué? Porque son más de 30 días sin resultados, con todos los esfuerzos que dicen ustedes que hacen. Pero la verdad es que miren, ahí están los rostros de los jóvenes desaparecidos. 5 de noviembre. Más de 80 escuelas a lo largo y ancho del país realizaron un paro de 3 días, mientras miles de ciudadanas y ciudadanos salían a las calles de la Ciudad de México a exigir justicia. Mientras el país salía a las calles, nos enterábamos de que Angélica Rivera, esposa del presidente, poseía una casa de varios millones de pesos, lo que generó una vigorosa reacción en redes sociales. Inclusive traigo el ticket, traigo el pinche ticket de la casa, que no debería mostrarlo, pero se los voy a enseñar. El ticket pueden ver, yo compré aquí unos rancheritos, una bolsa de rancheritos chiquita, una coca de 600 y la casa, dando un total de 96.800.000 pesos. Me preguntaron si quería redondear, yo dije que sí, quedó en 97 millones. Aquí está el pinche ticket, para que no estén chingando. El 7 de noviembre, Jesús Murillo Caram, titular de la PGR, se reunió brevemente con los padres de los normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala, para después presentar sus conclusiones en una conferencia de prensa en el Distrito Federal. Y al final, agobiado por las inquisitivas preguntas de la prensa, espetó: Ya me cansé. Tras la constatación de la ineficacia, los padres y madres de los normalistas sostuvieron que continuarían la búsqueda de sus hijos con vida hasta que no hubieran pruebas concluyentes de lo contrario. 8 de noviembre. La escenografía de la conferencia de prensa, lejos de colmar la demanda social del esclarecimiento de los hechos, fue el detonante de la respuesta inmediata. Una manifestación que partiría de las instalaciones centrales de la PGR hasta el Zócalo capitalino. Fue el Estado. Resuena con fuerza la consigna entre los manifestantes. Tras días de crecientes movilizaciones en Guerrero, el 13 de noviembre, la Brigada Nacional de los 43 Desaparecidos parte con un itinerario que los llevaría a las distintas regiones del país para informar y sumar voluntades en torno a la exigencia de justicia para los estudiantes normalistas.
Por su parte, el presidente de México responde a las movilizaciones de la siguiente manera. Y no sé si esté vinculado a esto que pareciera un afán orquestado por desestabilizar y por oponerse al proyecto de nación. Recientes y justamente cuando emprendía la gira de trabajo, surgieron señalamientos sobre una propiedad de mi esposa. Una propiedad en la que han señalado un sinnúmero de versiones y de falsedades que no tienen sustento alguno. 20 de noviembre. Se convoca a la tercera jornada global por Ayotzinapa. Ahora, 114 escuelas forman parte del paro nacional en solidaridad con Ayotzinapa. En países como Italia, Australia, Suecia, Polonia o Islandia, se llevan a cabo manifestaciones de solidaridad con los estudiantes desaparecidos. En la Ciudad de México, se realiza una multitudinaria marcha que parte de 3 puntos distintos: la Plaza de Tlatelolco, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, hasta desembocar en el Zócalo. Como resultado de la provocación montada por las autoridades, se desató la represión indiscriminada. Muchos fueron los testimonios fotográficos y videograbados que dieron cuenta de los atropellos cometidos por el Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México. El secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, orgulloso, declaró que habían cumplido con su deber: desalojar el Zócalo. Lo más importante a destacar, reitero nuevamente, es que no llegaron al aeropuerto internacional, no obstaculizaron una instalación estratégica. 2, no pudieron hacer explotar la pipa que pretendían hacer explotar. Y 3, restablecimos el orden público en el Zócalo. El saldo de detenidos de aquel 20 de noviembre fue de 8 hombres, entre ellos un extranjero y 3 mujeres. La Policía Federal tuvo a bien inculparlos a todos de pertenecer a un grupo subversivo, pues entre ellos se decían compas. Ello fue suficiente para trasladarlos a penales federales de alta seguridad, ubicados en Veracruz y Nayarit. Sin embargo, la abrumadora movilización social en favor de su liberación, lo que aunado a un expediente que además de la indignación causaba risa, logró que los 11 detenidos salieran libres. En medio de esta movilización, otra acción inédita fue la toma simbólica de Bellas Artes por la comunidad estudiantil de las escuelas de teatro, danza, música y artes plásticas y escénicas. El emblemático sitio sirvió de santuario para la concentración de la solidaridad con los detenidos. Bellas Artes se convirtió en el repertorio de las múltiples expresiones plásticas de la misma exigencia. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. 28 de noviembre. Señalado y cercado informativamente a nivel internacional y presionado por las crecientes movilizaciones a nivel nacional, Enrique Peña Nieto se ve presionado a tomar drásticas medidas contenidas en un decálogo que buscaba ser una contundente respuesta a la crisis. Anuncio las siguientes medidas. Primera, el próximo lunes enviaré una iniciativa de reforma constitucional que facultará al Congreso a expedir la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales. 1 de diciembre.
La marcha partió del Zócalo capitalino hacia el Ángel de la Independencia. Encabezada por los padres de los 43 normalistas desaparecidos, cumplió con la tendencia que había marcado las últimas marchas, llena de indignación, ordenada, festiva, pero sobre todo pacífica. Entre las demandas, la renuncia del represor secretario de Seguridad Pública capitalina. Al final del día, renunció al cargo. ¿Victoria pírrica o una muestra de lo que es capaz un movimiento social ascendente? Quiero informarles que el día de hoy he recibido la renuncia del secretario de Seguridad Pública de esta capital, misma que en unos momentos más haré llegar a la Presidencia de la República, a donde está dirigida. Epílogo. La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, si bien se suma a la macabra cifra de una condición generalizada hoy en México, la lucha encabezada por madres y padres, además del justo reclamo, ha exhibido al mundo la magnitud de la violencia e impunidad promovida desde el Estado. Su lucha, iniciada desde Iguala, ha concitado la más amplia solidaridad en el mundo. Su actuar localmente proyectó su lucha globalmente. Los amplios sectores sociales sumados a su exigencia en el curso de las jornadas globales por Ayotzinapa han vuelto a poner en la agenda la necesidad de un cambio profundo de la sociedad mexicana, empezando desde su modelo económico. En el trayecto de las movilizaciones, fuimos encontrando un nuevo repertorio de formas de lucha y de organización. Nuevos sectores, nuevas demandas, pero todas surgidas del clamor de justicia. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. No obstante, a lo largo de 9 meses y pasada la cresta de las movilizaciones, si bien queda el núcleo más fuerte de la resistencia y la exigencia alimentada por la memoria de los que están ausentes, quedan preguntas en el aire. ¿Qué sigue? ¿Cómo organizarnos para que no vuelva a suceder? ¿Cómo revertir el clima de violencia e injusticia? ¿Será que queda la memoria y poco o nada de organización para avanzar a una siguiente etapa? Somos un caso más de gente desaparecida. En México y en Guerrero se mata gente en esos llamados daños colaterales, en su chingada política que hay contra diferentes fuerzas, incluso entre ellos mismos. Nosotros no queremos ser parte de eso. Queremos un México justo y libre. Pinche estudio que tiene la gente y sus consignas están llenas de misoginia y de homofobia, porque no bajan al presidente de puto o de puta, como si uno tuviera la culpa. Y lo único que hacen es venir a chiflar. ¿Por qué? Porque traigo falda corta. Y si traigo falda corta, ¿qué? Es lo que yo digo. ¿Qué? ¿Quién se las compra? Yo. ¿Quién trabaja por sus medias? Yo. ¿Quién lucha por su libertad? Yo. Pero no hablo ni de prietos, ni de indígenas, ni de putos, ni de putas, porque todos somos iguales. Si estudian, aprendan a hacer rimas sin misoginia y sin homofobia, compañeros, por favor. Porque ahí es donde empiezan a matarnos.